Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Esta tarde, ¿de qué vamos a hablar? Hablaremos acerca de la esperanza que ha generado la visita del Papa Francisco a Egipto. Pero no podemos hablar de esperanza sin compartir el dolor. No podemos hablar acerca de la esperanza de Cairo sin compartir el dolor de Barcelona. No podemos no empezar por la realidad. Una realidad que hoy vivimos en todo el mundo. Se trata de una realidad que impone el rostro de la muerte. La muerte se encuentra en Barcelona. La muerte se encuentra en El Cairo. La muerte se encuentra en Alepo. La muerte se encuentra en Túnez. La muerte se encuentra en Estambul. Puedes morir en un bar. Puedes morir en un teatro, en un parque, en un estadio de fútbol, por la calle, en el metro. La muerte va a llegar cuando menos te lo esperes y no podrás evitar la muerte porque llegará por casualidad. Tu asesino no te conoce, nunca ha visto tu rostro, nunca ha escuchado tu nombre. Él no sabe si tu muerte hará derramar la sangre de aquellos que te aman o de hacer felices a los que te odian. Él no sabe a qué religión perteneces o cuál es tu nacionalidad. Él no conoce tu etnia. Y Él no conoce tu sexo, no conoce las cosas buenas que se encuentran en ti y tampoco las cosas malas. Tu asesino no te mata, sino que mata la vida que se encuentra dentro de ti. Mata la vida. Los atentadores suicidas no conocen nada acerca de sus víctimas, solo conocen a sí mismos. Pero, ¿qué es aquella cosa que conoce de sí mismo que lo lleva a matarse? ¿Qué es lo que no conoce de sí mismo que lo empuja a escaparse de la vida? Conoce el odio y no conoce el amor. Se murió antes de morirse y se hace estallar para escaparse de esta muerte. Tu asesino te ofrece el sacrificio a la muerte. Quien no conoce el amor no tiene otra salveza sino la muerte. No hay resurrección de su alma, pues ella misma es el sepulcro, ella misma es la prisión. La fe en el amor, esto es, no te protegerá de un golpe de pistola, de una bala, o de aquello que entra en tu corazón matándote, sino que protegerá tu corazón de la muerte antes de la muerte. Lo protegerá del hecho de vivir la vida como un perpetuo escape de la muerte. Y nosotros no estamos aquí porque nos estamos escapando de la muerte. En el encuentro antecedente con Stefano Alberto y Louverrois, fue muy claro el hecho de que el vacío en el espacio público ha ocasionado un gran vacío en el corazón. Aquel vacío en el corazón ha puesto coto a la utopía de la ideología. Entonces lo único que queda es la muerte. Pero la muerte y la violencia no solo causan esta ideología, sino que son también
causa de la falta y del coraje, del valor para anunciar que nosotros creemos en este amor. Es necesario contar con una presencia para llenar este vacío. Hay una lección que podemos sacar de la visita del Papa en Egipto y es justamente esta presencia, el hecho de ser presentes. En la forma más simple, el Papa consiguió conquistar los corazones del pueblo egipcio de forma muy simple. Ha conseguido llenar este vacío, ha conseguido dejar de lado estereotipos. Y aquellos que hablan en primera persona son los ponentes que se encuentran aquí hoy. Y ninguno de ellos fue invitado por su altísimo cargo que ostentan. Todos ellos han sido invitados a raíz de su papel como protagonistas en la realidad. Porque son una verdadera presencia que ha conseguido llenar este vacío. Don Javier Prades es muy conocido aquí en el meeting. Lleva viniendo aquí desde hace casi 20 años y es un placer para nosotros tenerlo aquí. El profesor de teología y también es rector de la Universidad de San Damaso de Madrid. Hace 11 años, don Javier fue al Cairo y tuve la grande ocasión y el placer de invitarlo a mi casa. Acababa de nacer mi primera hija. Cuando llegó a mi casa, mi madre vio que él se viste como un cura y me dijo, ¿pero es un cura? Y yo le dije, pues sí que lo es. Entonces entró en la habitación de la niña y salió junto con ella. Y en árabe, él habló en árabe y se entendieron. Y yo vi que él tuvo que enfrentarse a algunos problemas, pero él rezó por mi hija. Después él se fue y yo le dije a mi mamá, ¿pero cómo es posible? Has puesto el huésped un poco en apuros porque le has pedido que rece por nuestra hija y ha dicho, tú no entiendes nada, es un hombre de religión y nos quiere mucho. Después volví a hablar con don Prades y la verdad es que también él, ante este gesto de mi madre, me confundía un poco porque él deseaba bendecir a mi hija, pero no quiso hacer la señal de la cruz de forma que no ofendiera a la mamá. Por tanto, al final consiguió rezar con las manos abiertas, así como yo hago. Y yo les cuento esto para demostrarles que hay una sensibilidad y un deseo, al igual que una confianza, que en este momento no existe en nuestro mundo. El segundo ponente de esta tarde es Sayed Mahmoud. Es el director editorial del rotativo Al-Ahram, ya vicedirector del semanal Al-Qahira, uno de los más conocidos periodistas en Egipto y también en el mundo árabe, ya que colabora con numerosos periódicos de otros países árabes. Y también él fue invitado a raíz de sus observaciones interesantes y a raíz también de los artículos que escribió acerca de la visita del Papa a Egipto. Nuestro tercer ponente en árabe decimos siempre que el último es el más dulce. Entonces, el más dulce es el director de la biblioteca de Alejandría,
Mostafa El-Feki, un académico de primera orden, fue rector de varias universidades egipcias. También ha hecho numerosas publicaciones y su doctorado fue acerca del cristianismo en Oriente Medio. Estudió también las minorías cristianas en Oriente Medio y sus condiciones. Y por mitad del siglo pasado, él combatió en pro de los derechos de las minorías cristianas en Oriente Medio. Stato anche il segretario. También fue el secretario de Información de la Presidenta de la República por más de 10 años y tuvo numerosos cargos de altísimo nivel a nivel nacional y también internacional. Y también él fue invitado por esta misma razón. Entonces, no hemos invitado al director de la gloriosa Biblioteca de Alejandría, sino que hemos invitado a un intelectual con coraje que al día después de la visita del Papa llamó al gobierno para mostrar y enseñar el discurso del Papa en las escuelas públicas egipcias. Quindi non è un dialogo. Por ende, este no es un diálogo partítico, sino que es un encuentro entre protagonistas que vienen de diferentes realidades y contextos. Son protagonistas y abogan por la misma causa. Empecemos por el discurso de don Javier Prats. Innanzitutto voglio ringraziare. Ante todo, quisiera agradecer la invitación a los amigos del meeting de Rimini que me han invitado de nuevo. Gracias por invitarme a participar en este maravilloso gesto de encuentro y de diálogo con el mundo de la cultura y de la religión. Y sobre todo, para mí es importante hacerlo ahora, en esta época de cambio epocal, como le encanta decir al Papa Francisco. Entonces me siento muy agradecido por poder compartir esta mesa redonda con un queridísimo amigo, Wael Farouk. Encontrándolo en el Cairo, efectivamente, él dio un vuelco a mi mirada acerca del mundo musulmán. Quisiera solo especificar que el gesto fue la imposición de las manos, lo demás fue igual. Entonces, el mundo musulmán encarnado por los señores Mostafa El-Feki, director de la Biblioteca de Alejandría, y Sayed Mahmoud, director editorial de Al-Haram y exdirector jefe del Semanal Al-Qaera. Quisiera ahora tratar 3 elementos acerca del contexto, después Europa y finalmente hablaré acerca de la intervención de la visita del Papa. El viaje de Papa Francisco en Egipto a finales de abril nos brinda algunas líneas directrices para interpretar y comprender el futuro no solo de este país, sino también de todo Oriente Medio y también para favorecer la convivencia entre el mundo islámico y occidental a comienzos de este siglo. Muchas son las señales de lo frágil que es esta convivencia. En el momento, cuando no está sumergida en un conflicto permanente. Para mencionar solo algunos ejemplos de este año 2017, la tentativa del presidente estadounidense de promulgar un decreto para prohibir o limitar el ingreso de los Estados Unidos de los ciudadanos de los países musulmanes no es un hecho aislado, porque en su campaña electoral para las elecciones presidenciales franceses, una de las candidatas tildó de insoportable la influencia islámica y describió Francia como un país que
debe hacer una elección de civilizaciones. Y no es la única nación en Europa, porque hay otros líderes políticos que hablaron sin ambages en contra del Islam. El recelo y la desconfianza son profundos, cebados por el terrorismo islamista que acecha indiscriminadamente, como nos acaba de recordar Wael, y está caracterizado también por sospechas generalizadas que acompañan los procesos de inmigración masiva hacia Europa y América que empezaron en las guerras de Irak y Siria. Entonces, la cuestión es extremadamente álgida, ya que no está claro si estamos comparando culturas y civilizaciones en general o si estamos aludiendo a un problema de tipo solo religioso. De buenas a primeras, nos parecería que los protagonistas de los episodios recién mencionados perciben indiscriminadamente y de forma general el fenómeno de la religión en sus consecuencias inevitables para la vida social y política. Es por esta razón que si pretendemos encarar la cuestión con algún umbral de esperanza, en Europa es necesario emprender un diálogo de diferentes voces que involucre actores protagonistas tanto seculares como religiosos. Hasta hace pocos años, la cultura occidental se había acostumbrado a pensar que las perturbaciones que la religión ocasionaba en la vida pública fueran los últimos coletazos de un mundo antiguo que se estaba muriendo para dar cabida definitivamente a un mundo secularizado. En palabras de Ulrich Beck, se trataba de la idea que con el progreso de la modernización, la religión se habría autoeliminado. Fin de la cita. La realidad nos sugiere que las cosas en realidad no han ido de esta forma. Haciendo referencia solo al último informe del Pew Research Center acerca de la evolución de la religión en el mundo, el batido cristianismo-islam, sin contar las demás religiones, se cifrará en 2060 casi en el 63% de la población mundial. Ante dígitos empíricos de esta envergadura, numerosos personajes pertenecientes al mundo de la sociología de la religión señalan que la tesis de un proceso de secularización universal e ineluctable ya no es sustentable. Consiguientemente, algunos de ellos reclaman un papel público de las religiones en el mundo moderno, y cuando hablo de secular me refiero a occidentales como Casanova, o otros también hablan de los numerosos altares de la modernidad, como Berger, o bien aluden a una segunda modernidad caracterizada por diferentes tipos de secularización, como nos recuerda Beck. Entonces, en el marco mundial, la religión no desaparece, todo lo contrario, sigue extendiéndose y es fuerte. En Occidente hay numerosas opiniones según las que tenemos, se sienten voces que se ponen en guardia de la ambivalencia de esta difusión social de la religión. La mayor vitalidad de la religión puede declinarse en un aporte eficaz a la paz o, contrariamente, en una multiplicación de la violencia. La cuestión es muy compleja, claro que no podemos hablar de ello aquí. Solo nos ceñimos a proponer algunos puntos de reflexión de forma que se pueda favorecer este diálogo, o por lo menos esto es lo que esperamos. Evoluzione interna di cristianesimo e di... En este horizonte, la evolución interna de cristianismo e islam y de la mutua relación es de interés importante para el debate social en Europa. De hecho, el islam predica una forma de monoteísmo que pretende reformar y superar el monoteísmo judeo-cristiano. Además, tiene la pretensión de ser una verdad universal, diversamente, por ejemplo, de las religiones del Lejano Oriente. Por eso, la presencia cada vez mayor de musulmanes en Europa vuelve a plantear la pregunta sobre la compatibilidad de diferentes cosmovisiones
en el mundo de la vida pública. ¿Es posible un encuentro entre Occidente e Islam o están condenados a enfrentarse? Nuestras sociedades están en una crisis en enfrentarse a esta situación, con diferencias entre país y país que ahora no podemos profundizar. Por lo que se refiere a lo que acabamos de sugerir sobre la secularización de Occidente, la cultura dominante ha puesto en crisis las afirmaciones sobre el hombre y sobre Dios de alcance universal, en particular lo que se refiere a la religión vivida en Occidente, es decir, el cristianismo. La unidad cultural y política, la fe medieval, se rompió después de la Reforma en partidos que combatieron, estallando en guerras con efectos devastadores por la vida social. Por eso la filosofía tiene la pretensión de superar las divisiones confesionales y proponer otras formas de referencias a lo universal que garantizará la convivencia. Es un proceso largo y a la final del cual se puso en entredicho el valor universal de la revelación cristiana y aparecían otras formas de universalidad secularizada. El lugar de Dios se veía suplantado antes por la razón, luego por la ciencia y por el Estado, por la historia, por la raza, por el mercado. A pesar de estos intentos, al final se llega a hablar en nuestra sociedad frecuentemente de una modernidad descontenta. Es decir, sin duda, el progreso tecnocientífico de Europa Occidental, su altísimo nivel de desarrollo económico y social, que muchos envidian y entonces quieren venir aquí para vivir, no ha sido acompañado por un progreso análogo por lo que se refiere a las preguntas últimas sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Las dos terribles guerras del siglo XX y los totalitarismos difundidos han difundido una sombra oscura en Europa. También la cultura islámica conoce dificultades profundas para ser un interlocutor adecuado. Las revoluciones de los últimos años han surgido del hecho que en estas sociedades está brotando una exigencia de libertad y de otros derechos económicos y sociales. Muchas rebeliones han nacido en condiciones de grave pobreza, de falta de oportunidades y en particular de trabajo. Esta petición de libertad efectiva, concreta, se puede leer como una amenaza a la universalidad religiosa vinculada al orden social hasta el punto que la religión pueda aparecer como una forma de creencia subordinada a este orden social. El Islam tendrá que enfrentarse con esta pregunta de libertad. Como nosotros los cristianos tenemos que enfrentarnos a las cuestiones de las que he hablado. En particular, la cuestión de la libertad religiosa, que tiene que examinar a fondo la comprensión de la dignidad humana. La reivindicación de una mayor participación civil abrirá un camino hacia el interrogante acerca del hombre que puede ser el protagonista del tercer milenio. Esta es la pregunta que nosotros también tenemos en la mesa. Creo que ahora hay más preguntas que respuestas, tanto en el mundo occidental como en el mundo islámico. La presencia musulmana en Europa pone de relieve que nosotros ya no tenemos una respuesta compartida acerca de los valores universales de la antropología, en particular de la religión.
a partir de los progresos sociales y jurídicos de los últimos siglos, es preciso revisar el modelo en vigor porque no es capaz de responder a los desafíos planteados por la presencia de los musulmanes en Europa y el largo camino que ha recorrido en Occidente, el Occidente ofrece elementos muy preciosos a los pueblos musulmanes. Un cristianismo vivo es una excepcional oportunidad para el Islam y el universalismo islámico nos obliga a volver a pensar las razones de la crisis antropológica y cultural que vive el Occidente de tradición cristiana. Todos sabemos que la convivencia entre cristianos y musulmanes ha sido muy complicada y a veces increíblemente violenta. Las sospechas son muy profundas. La histórica visita de Papa Francisco en Egipto nos obliga a decidir si queremos eternizar una exclusión recíproca o si pretendemos favorecer una cultura del encuentro, fomentando lo que el cardenal Angelo Scola define el proceso de mestizaje de civilización y culturas, a partir de las experiencias de relaciones reales, por mucho que puedan ser conflictuales, tanto en Europa como en el Medio Oriente. A partir de esas consideraciones, puede resultar de interés general hacerse una pregunta concreta a partir de la visita del Papa en Egipto. ¿Qué contribución puede ofrecer la visita del Papa para una comprensión mejor entre cristianos y musulmanes en este siglo? El primer dato es el enfoque que el Papa ha puesto en la importancia histórica de Egipto en la coyuntura sociopolítica actual. Ha dado un papel muy fuerte a las autoridades políticas. Egipto tiene la vocación de condenar y abatir toda violencia y todo terrorismo. Tiene que donar el trigo de la paz a todos los corazones hambrientos de convivencia pacífica, de trabajo digno, de educación humana. Y también de las naciones grandes no nos podemos esperar poco. Y para entender el alcance de las palabras de Francisco, no tenemos que olvidar el orgullo nacional que caracteriza los egipcios, enraizada en miles de años de civilización permanente a partir de los faraones. No nos sorprende que el Egipto sea la madre del universo. También se puede hipotizar que hablando así, el Papa haya puesto en juego su concepción geopolítica del concepto de periferia, como entablando la relación con el Islam. El Papa quiso pasar por una nación muy grande desde el punto de vista demográfico. Tiene 100 millones de habitantes, pero es muy pobre. Es una sociedad en la que, por el otro lado, existe una grande tradición de convivencia a nivel de pueblo. Conflictual, es verdad, pero es real. Una convivencia entre musulmanes y cristianos. Algo similar había pasado también en algunas visitas en otros países con características similares por lo que se refiere a la pobreza y también por lo que se refiere a ejemplos de convivencia entre cristianos y musulmanes, como República Centroafricana, Albania y Bosnia.
En todos estos países, el riesgo del crecimiento del fundamentalismo es un peligro real. Casi siempre a partir de predicadores financiados y formados en países árabes más ricos y exportadores de versiones fundamentalistas del Islam. A partir de esta premisa, el Papa entra en relación con las autoridades políticas y también religiosas. Ha pronunciado palabras muy fuertes y claras acerca del terrorismo y las formas de violencia que puede llevar una justificación religiosa. Fue especialmente solemne y llamativo lo que dijo: tenemos el deber de desenmascarar los vendedores de ilusiones acerca del más allá, que predican el odio para robar a los sencillos su vida presente y su derecho de vivir con dignidad, transformándoles en madera que quemar y quitándoles la capacidad de elegir con libertad y creer con responsabilidad. Francisco no se ha limitado a denunciar el fundamentalismo, por mucho que esto sea una preocupación evidente. Por último, hablamos de España, donde vemos otra expresión del terrorismo. El tercer elemento que resuena en su viaje es una forma alternativa de vivir las experiencias religiosas. En la celebración de la misa con los católicos egipcios dijo: el único extremismo que se admite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y a él no le gusta. Y ha subrayado también: para Dios es mejor no creer que ser un creyente falso, un hipócrita. No sirve tanta religiosidad si no se mueve de una fe muy fuerte y mucha caridad. Me parece que estas frases que se difundieron en todo Egipto son el corazón del viaje. ¿Cuál será el efecto real que tendrán? No lo sabemos. Los movimientos sociales a veces nacen de forma imperceptible, crecen paulatinamente e improvisamente inciden en la vida cotidiana hasta que estallan en la plaza, llegando hasta las instituciones. Quisiera solo agregar un único elemento para resumir la visita. Las palabras y los gestos de Francisco corresponden plenamente al testimonio pacífico y desarmado de los cristianos coptos ortodoxos de Egipto. Las palabras del ecumenismo de la sangre que acerca a los coptos y a los católicos no es nada retórico. Papa Tawadros II, la autoridad religiosa de los coptos ortodoxos, afirmaba recientemente que los terroristas verán este inmenso perdón que los coptos ofrecen cada vez que son golpeados, la tolerancia ante la violencia de las personas malas. Estoy seguro de que sus corazones se moverán. Y de esta forma el Papa Francisco y el Papa Tawadros II pudieron hacer una declaración común. Este diálogo interreligioso, este diálogo ecuménico, debería ser llevado adelante. Nosotros deberíamos hacerlo. Y si cuajará en nuestras sociedades, entonces podremos esperar la paz y el progreso social que en este siglo, que ya ha acumulado numerosos sufrimientos y amenazas. Por lo que concierne a nosotros los cristianos, clausuro diciendo que es nuestra tarea la de atestiguar delante de todos y ante todo delante de nuestros hermanos musulmanes que la verdad y la libertad van de la mano. Están juntas o se caen juntas. Su relación más sublime es la del amor. Solo gana la verdad. La victoria de la verdad es el amor. Esto es lo que Santo Agustín afirma. El viaje del Papa ha puesto en entredicho nuestros estereotipos
nuestras formas de vivir la fe y nos insta a educarnos hacia la conversión. Cada encuentro digno de llamarse así cambia a los interlocutores. Si yo no hubiese ido al Cairo hace 11 años, quizás no habría seguido el camino que después emprendí. Entonces, todos nosotros seremos capaces de cambiar para que... Es una pregunta, ¿será posible que todos nosotros podamos cambiar para que esta identidad abierta contribuya al bien de todos? Muchos hermanos cristianos de Oriente y de Occidente, muchos musulmanes en Egipto y en otras naciones esperan esto. Gracias. Grazie a Don Parades per mettere Gracias, Prades, por hablar de la visita del Papa Francisco en un marco europeo. Incluso pese a las dificultades que nacen en Europa y también pese a las dificultades que derivan de la religión islámica. Entonces, el Islam según lo que se piensa hoy o según lo que se practica en muchas sociedades. Pasemos ahora al contexto egipcio. Ayer estaba hablando con mi amigo Sayed Mahmoud y él afirmó algo extremadamente interesante porque dijo, tampoco el más fundamentalista que niega el cristianismo puede desarraigarse de su historia personal y desarraigar de su historia personal al cristiano. Porque el cristiano siempre es presente, es un compañero en la clase, un compañero de trabajo en el puesto de trabajo, es un vecino. Siempre es una persona presente. Y es esta la esperanza. Porque según yo será muy difícil integrar la religión islámica, pero será verdaderamente posible integrar a los musulmanes. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo a raíz de lo que hemos visto en la visita del Papa en Egipto, que será presentada a través de las palabras de Said Mahmoud. A usted la palabra. Me he quedado muy sorprendido. Me dirijo a este público que ha escuchado Chomsky, Dalai Lama y otras personas importantes antes que yo, pero me siento tranquilo porque estoy hablando del Papa. Se trata de una persona que nos transmite serenidad. وما يطمئن أيضا أنني إلى جوار Y de igual modo lo que me tranquiliza es que me encuentro al lado de otro papa académico, es decir, el doctor El Feki que se encuentra al lado de mí, a mi lado. Quisiera agradecer al amigo Wael Farouk que me ha introducido, me ha presentado y me ha pasado la palabra. Quizás el ponente anterior ha definido a 360 grados el lugar desempeñado por la religión en las sociedades del pasado y del presente. Aún así, quisiera volver a reflexionar sobre algunas ideas filosóficas haciendo referencia a algunos hechos egipcios. Hay un documento, un texto, en el que se dice que el mundo cambió en 30 horas. Yo hablo de las horas en las que el Papa ha estado en Egipto, transformando todo ante lo que ocurrió. Entonces, en estas páginas se ilustran las 30 horas. El título de mi intervención sería La diplomacia espiritual.
Lo siento, doctor Elfeki, si expreso este concepto, porque es un concepto que quiero experimentar. Ad experimentum, ahora que ha fracasado la diplomacia internacional porque no plantea soluciones factibles. Y por eso ahora hay otras alternativas, diplomacia popular, diplomacia cultural. Y yo en este caso propongo la diplomacia espiritual. Porque las personas cuya existencia se inspira en la religión o liderazgos religiosos como el Papa o como personas como Al-Azhar en Egipto, estas personas, decía, pueden ser un punto de referencia y dar mucho al mundo para encarar la paz, como dijo ayer el ministro del Exterior italiano. Con la visita del Papa en Egipto, obtuvimos un don del cielo, diría. Y este ha sido un don del cielo porque en realidad teníamos poco tiempo. Egipto, 2 semanas antes de su visita, había sido sometido a 2 ataques terroristas en contra de 2 iglesias. En 2 iglesias no hubieron ataques terroristas. Y cuando el Papa insistió porque quería ir a Egipto con una fecha establecida, nos vemos que esto no solo dio tranquilidad a nosotros los cristianos, sino también el mundo entero y todo Egipto. Antes de la llegada del Papa, nos sentimos muy alegres porque todo apuntaba a que era un personaje de gran envergadura. Egipto, antes de su visita, había leído las opiniones del Papa acerca de los refugiados sirios, los inmigrantes, y todos fueron sorprendidos cuando el Papa el Jueves Santo lavó los pies de los detenidos, y entre los cuales también había un musulmán. Y estas imágenes, esta foto, fue difundida numerosas veces en los medios sociales. Y aquí vemos al Papa que le está lavando los pies a un refugiado musulmán. La mayoría egipcia y musulmana, como ya saben, cuando el Papa decidió ir a Egipto, ¿qué hizo? Pues adoptó el mismo lema de la visita, la fraternidad, la hermandad, ¿no? Y este es un tuit del Papa que dijo: yo visito Egipto mañana como peregrino de la paz. Y este tuit fue muy difundido y retuitado, ¿no? Vuelto a tuitear en los medios sociales. Mucha gente lo compartió. Y después, doctor Feki me acababa de señalar que esta visita fue un verdadero regalo histórico. Claro, en Egipto hablamos siempre de histórica. Cualquier discurso, al fin y al cabo, siempre habla de historia, pero esta visita fue realmente histórica. Esta foto que ven al lado del tuit del Papa en lengua árabe es un dibujo realizado por una estudiante musulmana. Y según la concepción de esta niña, el Papa tiene la paloma de la paz en la mano. Como les decía, para nosotros fue un don. ¿Y por qué digo que fue un regalo del cielo? Porque, por un lado, vemos que en el mundo la situación es inestable, pero el Papa fue a Egipto y tranquilizó los egipcios, los cristianos, y también repitió que el terrorismo no tiene nada, pero nada que ver con
una religión, con la religión. Su foto con el imán de Al-Azhar es otra demostración del hecho que el terrorismo no tiene nada que ver con las religiones, ni mucho menos con la religión islámica. Como afirmaba, el Islam no es un problema, la religión no es el problema, todo lo contrario, es parte de la solución. Pero lo más curioso es que los periódicos y todos los rotativos más importantes de Egipto nos muestran estas fotos. Ven, Al-Aram tiene 150 años de historia, este periódico, y trató el tema. Entonces hablaba solo acerca del Papa, el Papa y el Vaticano, ¿no? Entonces hablaba solo de ello. Y aquel que conoce a los egipcios sabe muy bien que es el pueblo árabe más dependiente de los medios sociales. Y, como dijo la BBC, en 30 horas hubo 45.000 tweets en Twitter y en Facebook acerca de esta visita del Papa, expresando esperanzas después de su visita. A continuación hubo pancartas por todas las principales calles de Egipto, en las que se veía el Papa que saludaba. Aquí ven un autobús. Siempre están llenos de gente los autobuses. Y esta es una pancarta en inglés, en francés, que habla de la visita del Papa. Pero yo quiero hacer hincapié en los medios sociales, porque son los periódicos, entre comillas, del gran público, no es la imprenta no es la imprenta tradicional. Entonces, 45.000 tweets en solo 30 horas. Y este es un hito, es un récord. 450.000, perdonen. 450.000. Pero aquellos que leen el árabe entienden que los egipcios consideran esta visita como una bendición, como un don. Esta palabra se repetía miles de veces, don, regalo. Y este regalo del cielo nos permitió asociar el Papa junto con el Egipto histórico. Vemos aquí al Papa y detrás las pirámides egipcias. La pancarta de debajo nos muestra el patriarca copto ortodoxo del que hablábamos antes. Este concepto de bendición ha seguido ha seguido difundiéndose en el tiempo. Y añadían que tiene como algo milagroso. Y los periódicos hablaban hasta de milagros o de gracias obtenidas. Había un señor que se encontraba en el lugar donde pasaba el Papa tocó a esta, perdón, es una mujer. A esta mujer, cuando él la tocó, dijo esta señora que sintió como una serenidad increíble cuando él la tocó. No quiero explayarme demasiado acerca de lo que ya ha sido dicho, lo que ha dicho el ponente de antes, pero quiero decir que el Papa, cuando rezó en el Estadio del Cairo, sabemos que es el estadio del Ministerio de la Defensa, y aquellos que conocen Egipto saben muy bien que este estadio estaba vinculado a un ataque en el que murieron numerosos jóvenes. Ahora los egipcios ya no se acuerdan de aquella masacre, porque este estadio ahora se ha convertido en el estadio en el que el Papa ha rezado.
en el mismo lugar de aquella masacre. Y también esto ha dado una cierta serenidad a un lugar ligado a la masacre cometida en el pasado. El Papa ha cuidado la causa de los católicos en Egipto, evidentemente, porque hubo muchos encuentros televisivos que han enseñado la presencia de los católicos en la sociedad y también los enlaces que tiene esta comunidad. Vuelvo a repetir que esta visita ha dado mucha tranquilidad y eso ha permitido recuperar las peregrinaciones en Egipto al monasterio de Santa Caterina en Sinaí. Hubo unos encuentros entre el presidente al-Sisi y el Papa. También el presidente también había evaluado de forma muy positiva la visita y el impacto que podía tener. Esta oración en el estadio le ha otorgado una popularidad que podemos comparar con la popularidad que tienen los grandes jugadores de fútbol en Egipto. Muchas gracias por su escucha. Un popolo Un pueblo, de verdad. Eso es muy conmovente, lo que acaba de decir el doctor. Los gestos del pueblo. Un pueblo que habla de pequeños milagros que ha hecho el Papa. Viendo la misa que ha celebrado el Papa, que es la misa pública más grande en el mundo egipcio y me imagino también el mundo de Islam, que se ha transmitido también en los medios de comunicación islámicos, nos hace entender que la presencia del Papa no niega la realidad, sino cambia la mirada hacia esta realidad. Un lugar donde ocurrió una masacre, donde murieron muchísimos jóvenes. La manera en la que los egipcios han visto la elección del Papa de orar, de rezar en ese lugar, ha sido vista como una manera de dar honor a estas víctimas. Esto es lo que genera la esperanza. Y nadie puede hablar mejor del profesor Al-Faqih sobre la esperanza que la presencia del Papa en Egipto ha generado. Quisiera empezar dando las gracias a usted personalmente. Gracias, doctor Farouk. He sido invitado muchas veces a diferentes seminarios, a diferentes instituciones, pero esta vez me parece diferente. Me recuerda Davos, que si se centrara en cuestiones políticas y económicas, sería diferente. Aquí existe una diferencia. Gracias por la invitación que me habéis hecho en un periodo muy difícil. Sabéis que el terror nos golpea más allá de la religión, del color, del sexo.
el terror está en todos los lados. Eso se ve en Londres, en Barcelona, en Bruselas. Y es un terrorismo que golpea a todos los seres humanos. Yo soy un experto en religiones comparadas y me he ocupado de minorías cristianas en Oriente Medio con una referencia particular a los coptos de Egipto. Y nosotros decíamos que las religiones son movimientos de reforma. Aparte el aspecto espiritual de la religión es un movimiento de reforma que tiene que mejorar la vida del ser humano y darle al ser humano más valor, el valor que necesita. Eso pasa en el cristianismo, en el islam, en el hebraísmo, en todas las tres grandes religiones monoteístas. He vivido en India y conozco también las ideas del budismo, hinduismo y de las otras religiones. Para los seres humanos, estas enseñanzas son generales y deberíamos aceptarlas todos. No deberíamos tener diferencias que vienen de pertenencias religiosas diferentes. En el Corán, Dios nos dice que Dios mismo nos puede unir debajo de una religión, pero la diferencia entre vosotros y los demás no existe. Ser un buen creyente, a pesar de nuestra religión, es maravilloso. Imagínense si dos personas se perdieran en el desierto. Una de ellas cree en Dios, tiene fe, y la otra no. Les garantizo que quien cree en Dios sobrevive durante más tiempo y se salva, pero el otro, que no cree en Dios y no tiene religión, muere antes. Nunca conseguirá sobrevivir. Si lo miramos desde el punto de vista práctico, podemos entender también que la fe mantiene vivo el ser humano. Entonces, mejor ser creyentes que no creyentes. En mi país, en Egipto, las religiones están muy arraigadas. Uno de los más grandes faraones descubrió que en la naturaleza hay solamente un Dios. Y empezó a hablar de eso. Eso es la razón por la que los egipcios son uno de los pueblos más religiosos del mundo. Cuando el Papa llegó a Egipto, les dijeron que fuera directamente al templo de los faraones y que se anunciara como hijo de Dios. Napoleón, después de muchos siglos, cuando llegó a Egipto, tuvo que hablar de Islam y dijo: esta es la única forma de llegar a sus corazones. Eso es la razón por la que la religión está muy respetada en nuestro país. En El Cairo tenemos 9 sinagogas para los hebreos en las que todos pueden ir y todos pueden practicar su fe religiosa. No se han tocado en el 56, 67 y 73 cuando estábamos en guerra contra Israel, porque nosotros creemos en Dios, en las religiones. Tenemos miles de iglesias, tenemos los más grandes monasterios del mundo en el norte, porque muchos musulmanes van a las iglesias pidiendo bendiciones y quieren que el cura toque a los niños para que les bendiga. Quieren que los curas salven su vida. Nasur pidió al cura
que viniera para bendecir a su hijo. Estos somos nosotros. Lo que veis ahora no son los egipcios, no son musulmanes, es algo completamente diferente. Estas personas son personas que nos están felices de sus vidas, que salen y no hacen otra cosa que seguir con la violencia. No son religiosos, no son creyentes. Cuando el Papa vino a Egipto y tuvo el honor, y yo tuve el honor de encontrarlo con el presidente, el Papa dijo, yo vine como peregrino. ¿Y sabéis por qué? Porque Egipto es la tierra de Moisés. Tenemos monasterios en Sinaí. Y es la tierra por la que ha pasado la Sagrada Familia. Y es el país que ha recibido el Islam. Esa es la razón por la que es una tierra bendecida. El Papa ha llegado en un momento muy difícil. Todos creían que no habría venido. Y se empezaban a difundir las voces que a causa de la falta de seguridad el Papa no hubiese venido. Pero el grande líder espiritual y religioso, el Papa, decidió ir. Eso por el bien de los egipcios y de los cristianos y de los musulmanes que viven juntos en esa zona. Y lo ha hecho para dar el testimonio y la bendición y para promover una atmósfera internacional de paz. Su visita ha sido un golpe al terror en la región y también un grande mensaje para los cristianos del Oriente Medio, que han padecido mucho sufrimiento en Irak, en Líbano, en Siria y en otros países también, incluso Egipto, por causa de los que tienen una mente cerrada y que quieren destruirlos. Pero os puedo garantizar que la mayoría de los musulmanes sostienen a los cristianos. Saben que son una parte integrante de nuestra tierra, que tienen que quedarse para vivir y no tienen que irse. Estoy triste cuando os digo que decenas de miles de cristianos árabes tuvieron que dejar su tierra en los últimos 20 años. Y es muy triste reconocerlo, pero es un hecho. El grande centro islámico del Cairo decidió organizar lo que llamamos la Casa de la Familia para musulmanes y cristianos que se juntan. Eso pasó porque hubo un accidente contra una iglesia en Irak. Nosotros en Egipto entendemos el sufrimiento de los cristianos. Sus problemas van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pagaron un precio muy alto y esta es la razón por la que nosotros pretendemos ser largoplacistas. Nosotros los musulmanes estamos preparados para combatir en contra de ellos y garantizar los derechos en la tierra de estas personas, porque son ellos los dueños de la tierra. Quizás vienen de una familia cristiana, después del Islam acepte la religión, pero estas son las personas más arraigadas del país y nadie puede ir en contra de ellos. Seguramente esta es su tierra, punto y ya está, sin lugar a dudas. The Pope has met the Grand Sheikh, the Imam of El Papa se encontró con el gran imán de Al-Azhar y también se encontró con el gran patriarca copto ortodoxo, que es amigo mío. Yo era amigo del antiguo patriarca y también del nuevo. Y él afirmó lo siguiente: mantener nuestra tierra sin una iglesia es
mejor que tener las iglesias sin perder la tierra. En pocas palabras, él cree en su país, más allá de las diferencias religiosas. Este hombre nos enseña el significado de la tolerancia y sigue el camino del gran Papa Francisco, que nos vino a visitar en nuestro país y que demostró ser modesto, tolerante, largoplacista y abierto, y habló a todos y cada uno de nosotros, creando una atmósfera de amor, de paz y de estabilidad en toda la región. Como ya hemos dicho, para Egipto fue un gran regalo su visita, porque él vino en una época muy difícil y también porque su visita fue acogida con beneplácito, ante todo por los musulmanes y también por los cristianos. En el estadio del Cairo había casi 100.000 egipcios. Quizás la mayoría de ellos era musulmana, pero cualquiera deseaba dar un mensaje de paz a un hombre que es portador de valores de paz para nosotros los egipcios. En pocas palabras, estos eran los puntos principales que quería subrayar, ya que soy director de la Biblioteca de Alejandría. Y les garantizo también que Alejandría, que fue la ciudad de las diferencias de árabes, griegos, italianos, armenios, judíos. Hace un siglo, pensad en cómo era Alejandría hace un siglo, pues les garantizo, les aseguro que Alejandría volverá a su esplendor del pasado y estará preparada para acoger todos los pueblos, más allá de sus diferencias, y también Egipto, porque todos nosotros tenemos el mismo origen humano. Por tanto, gracias por su atención. Molto interessante quello che ha detto il professor Fiqh. Es muy interesante lo que ha dicho el profesor, sobre todo recordándonos que la casa de la familia egipcia, que fue compuesta por musulmanes y cristianos, fue fundada para responder al drama de los cristianos. E che questi cristiani non sono Los cristianos iraquíes. Y yo les quiero recordar de que estos cristianos no se cayeron debido a una catástrofe natural, porque estos cristianos debían tomar una elección y lo hicieron. Por tanto, bastaba con decir pocas palabras para evitar el mal y todos los sufrimientos a los que fueron sometidos. Pudieron salvar el puesto de trabajo, la casa, todo, pero en realidad han decidido abandonarlo todo, incluso los zapatos, para quedarse con algo, su fe. quello che indica questa cosa Entonces, esto nos demuestra algo, es un testimonio real. Por tanto, hoy hablamos de religiones que pueden generar esperanza. Pero ¿por qué pueden generar esperanza? No porque tienen soluciones a estos problemas o respuestas a estas preguntas que proponía don Javier Prades. No porque pueden protegernos de la violencia, sino porque solo la religión es capaz de sentar las bases para que se pueda realizar este testimonio. La religión es el único espacio en el que se puede observar todo el bien y todo el deseo de bien que existe en el corazón de los hombres. Y quiero matizar que la revolución egipcia del 25 de enero de 2011 nos recuerda de que 3 semanas antes estaba caracterizada por una pregunta. Y
reconocer una fe que según los musulmanes está equivocado, a veces se concreta en dar las felicidades por Navidades. Después de 3 semanas en la plaza de Tahrir, ¿qué ocurrió? Que yo vi con mis ojos cómo los cuerpos de los musulmanes se volvieron iglesia, porque durante la misa los musulmanes usaron sus cuerpos para crear una cadena humana, creando un espacio de forma que los cristianos pudiesen ser protegidos mientras celebraban la misa. Y el viernes ocurrió lo mismo. Los cristianos crearon una cadena humana y se convirtieron en una mezquita para que los musulmanes pudiesen rezar el viernes. Por tanto, la pregunta más difícil que encaramos cuando tenemos el deseo de libertad, cuando hay la presencia de una religiosidad, entonces en este caso la esperanza puede brotar y encontrar la forma de encarnarse y podemos volvernos a ganar el bien que hemos heredado de nuestros padres. Como nos ha enseñado nuestro amigo Said Mahmoud al principio de su intervención, cuando llegó el Papa al Cairo, en todos los lugares se veía el Papa vestido de blanco, con la paloma de la paz y el Papa de la Paz en la tierra de la paz, su compañero. Los egipcios usaron estos símbolos que representan su esperanza. Pero la presencia del Papa en Egipto, con su humildad y con su amor sincero por todos, es el abrazo con el gran imán. Y esto les ha permitido a los egipcios recordar la presencia de San Francisco de Asís en Egipto. Los iconos, las imágenes de hace centenares de años, la imagen de San Francisco de Asís vuelve para abrazar el sultán. Y su presencia nos ha permitido volvernos a ganar esta memoria, este recuerdo, de forma que la historia fuese presencia, de forma que la historia pudiese ser actualizada de nuevo. Y esto nos permite tener esperanza, porque no podemos contar con futuro si no tenemos una identidad. Por tanto, vuelvo a agradecer de corazón a nuestros ponentes de hoy, don Javier Prades y Said Mahmoud, el doctor Mustafa Al-Feki, y les recuerdo que hablando con ellos ayer, ellos fueron muy sorprendidos por el meeting de Rimini, porque ya que son grandiosos intelectuales, tuvieron la ocasión de estudiar la historia de Europa de forma profunda y visitaron la mayoría de Europa. Y han notado también que en Europa hay una idea de la que nace un movimiento, un pueblo o una sociedad. Pero lo que ellos han visto aquí en el meeting de Rimini es que hay un pueblo del que han surgido numerosas ideas. Y este es un regalo muy grande. Y para mantener vivo este don, nosotros debemos hacer donativos, hacer donaciones al meeting. Debemos donar al meeting para seguir manteniendo este espacio abierto de esperanza. Nosotros somos egipcios, venimos de otro contexto. Venimos de otro mundo. Y lo que vemos aquí es algo muy querido para nosotros, porque nosotros aquí podemos tocar la esperanza. Gracias a todos y buenas tardes.